Pero hay unos puntitos, ¿verdad?, que quizás no toco y yo quisiera tocarlos. De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente Mateo es el que menciona ese evento. Marcos y Juan no mencionan ni los magos ni a los pastores. Solamente Mateo es el que menciona ese detalle. Los magos y los pastores nunca se encontraron. Nosotros siempre vemos en las postales, vemos en los dibujos, en las ilustraciones, y vemos el pesebre, vemos al niño, vemos a María, a José, a los animales, vemos a los pastores y vemos a los magos, todos juntos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los primeros que llegaron a ver a Jesús fueron los pastores, que estaban cerca del área, y que esa noche se apareció en el cielo unos ángeles cantando, adorando al Señor, y les hablaron, le dijeron: acaba de nacer el niño y está en tal sitio. Y ellos fueron y se postraron. No le llevaron regalos, llegaron allí y adoraron. Eso está en Lucas. Mateo es quien menciona este detalle. Así que cuando usted no sabe el trabajo que me dio a mí conseguir una ilustración que no tuviera a los pastores y los magos juntos, a pesar de que pusieron a José con una vara, con un cayado de pastor, porque realmente él no era pastor, él era carpintero. Debieron ponerlo con un martillo en la mano o algo por el estilo. Pero nada, eso fue lo más parecido que pude encontrar en el internet y lo puse ahí. Pero con esto le quiero decir que todo el mundo, en la mayoría de la tradición, piensa que como lo ven en los dibujos, como lo ven en las ilustraciones, que así fue que ocurrió. Y no van a la palabra. Y como muy bien dijo nuestro hermano Emi, los magos llegaron tiempo después. Estima, según leyó él, 80 y pico de días. Pudo haber sido más, pudo haber sido menos, pero más o menos. Dice la palabra que Herodes, de acuerdo al tiempo que averiguó, que indagó con los magos, mandó a matar a todos los niños que hubiera en Belén y en sus alrededores de 2 años hacia abajo. Se fue a la segura y dijo: fíjate, si tiene un poquito más de ese tiempo, de 2 años para abajo los mató a todos. Y eso dice la palabra que fue el cumplimiento de una profecía, que se iba a oír un llanto de madres por sus hijos. Está en la palabra. Así que eso es realmente lo que dice la palabra con relación a esto. No le quiero quitar la ilusión a nadie, no quiero que nadie llore por este asunto, ¿okay? Que se sienta triste porque no era como me lo habían pintado, no era como yo lo pintaba en los libros de pintar y demás. Pero eso es lo que dice la palabra. La Biblia no dice cuántos magos eran. Todo el mundo piensa que eran 3, porque se reduce a 3 los regalos: oro, incienso y mirra. Y en base a eso, pues dice, pues eran 3. Pero pudieron haber sido más. O pudieron haber sido 2. Pero sí eran más de uno, porque es plural, magos. ¿Cuántos eran? No sé. Pero le dieron 3 tipos de regalo. ¿Cómo se llamaban? Tampoco lo dice la Biblia. Ese asunto de que se llamaba Melchor, ¿cómo es? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y el cuarto rey mago que se perdió por el camino, que no se sabe dónde está. Eso es embuste, hermano. La Biblia no menciona el nombre de ninguno de ellos. Tampoco menciona un cuarto rey mago. Eso no está en la Biblia. Eso es tradición. Eso es, ¿verdad? Alguien se lo inventó y por ahí lo tiraron. Y se oye bien lindo y la gente lo canta y lo pone, cantan en los aguinaldos y demás. Pero eso no está en la Biblia. ¿Okay? Eso no está en la Biblia. El asunto de los regalos no se lo inventó Papá Noel, ni se lo inventó Santa Claus, como le quieran llamar. El asunto de los regalos viene de aquí. Viene de la palabra y viene de estas personas que la Biblia los identifica como unos magos que vinieron del oriente y vinieron a ver al niño
¿Qué eran magos? Bueno, para nosotros magos, un mago es el equivalente, ¿verdad?, a un adivino. Pero para ese tiempo, que nuestra lengua o nuestro idioma tiene muchas palabras para describir lo que, como muy bien dijo Emi, es un astrólogo, y lo diferenciamos de un astrónomo. Un astrólogo tiene que ver más con ocultismo, con espiritismo y cosas así ocultas. Un astrónomo es aquel que estudia los astros, que estudia las estrellas, que es ciencia. Entendemos claramente, por causa de la palabra, que cuando en la Biblia se le llama magos, a lo que se refería era a algo más parecido a un astrónomo, alguien que evalúa, chequea y lee las estrellas, porque Dios no se le revela a los espiritistas, Dios no se le revela a los ocultistas, Dios no cuadra con ese asunto. Así que, como la Biblia no se contradice y Dios es fiel siempre a lo que Él ha dicho desde el principio, y la línea bíblica sigue por ese lado, sería incompatible para el carácter de Dios que Dios se le revelara a un ocultista, a alguien que busca lo oculto y lo malo, que nació Cristo, y después que aparezca en la palabra, cuando más adelante dice, y en diferentes partes de la Escritura especifica que Dios prohíbe el que se hagan este tipo de prácticas ocultistas. Dios las prohíbe y no se lo permite. Así que si Dios no permite eso, sería imposible, es incongruente de que Dios se le revele a alguien que brega con ocultismo para revelar el asunto de Cristo. ¿Me siguen? Así que, como antes no existían tantas palabras en ese idioma de diferenciar lo que es un astrónomo de un astrólogo, a todo el que estudiaba las estrellas y cosas así le llamaban un mago. Esto es un mago. Independientemente si estaba la diferencia, que estos buscaban lo oculto y estos buscaban los astros y analizaban y chequeaban. ¿De dónde salieron? ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué conocían las escrituras? ¿De dónde venían? La Biblia dice que venían del oriente. Al oriente había muchos países, entre ellos estaba Babilonia. Varios cientos de años atrás, antes de Cristo, Israel fue atacado por Nabucodonosor y fue llevado cautivo mucha gente a Babilonia como esclavos, y estuvieron 70 años en cautiverio. En esos 70 años hubo una serie de siervos del Señor que sobresalieron. Entre ellos está Daniel, que hay un libro que lleva su nombre. Y la Biblia dice que Daniel era un hombre muy sabio. Y Daniel estuvo en la corte de los reyes de ese imperio durante muchos años. Y no solamente durante el reinado de un rey, Nabucodonosor, sino durante muchos reyes más. Y dicen los que saben que probablemente, y no podemos dar seguridad a esto, que estos supuestos magos, que nosotros los podemos identificar como astrónomos, son parte de la semilla que sembró Daniel mientras estuvo en Babilonia. No podemos decir a ciencia cierta que esto fue así, pero lo más que acomoda es eso. Y es algo curioso porque Dios se le revela, la Biblia no dice que estos magos fueran israelitas. No dice eso. Dice que vinieron de Oriente. Da la impresión que eran de otra región. No dice que eran reyes tampoco. Dicen los 3 reyes magos, pero la Biblia no dice que eran reyes, dice que eran magos. Tampoco dice que eran 3 y tampoco dice el nombre. Así que estas personas vinieron de aquel lugar. Tenían que ser adineradas porque tenían tesoros. Personas importantes, quizás personas de ciencia, personas acomodadas dentro del gobierno, probablemente en lugares importantes. Así que vinieron y trajeron esos tesoros. Y la gente piensa que eran reyes porque el tipo de regalo que le trajeron al niño Jesús, no cualquiera los trae.
Eran regalos importantes, regalos carísimos, porque el oro era caro, porque el incienso era caro y porque la mirra era cara. Y no cualquiera tiene ese tipo de regalos para regalarlos por ahí. ¿Ok? Tampoco yo me imagino a si fueran tres camellos solitarios como eso que ustedes ven ahí. Yo supongo que iba una caravana completa. ¿Okay? Que iba un montón de gente, porque ellos no se iban a arriesgar a llevar con tanto dinero, con tantos tesoros tan valiosos, solos por el desierto, por esa caminata, que los fueran a robar. Así que lo más probable venían equipados con todo. ¿Cómo ellos conocían eso? Miren, hermano, si ellos sabían de eso es porque leían la Biblia, tenían las escrituras, tenían las profecías, las estudiaban. Quizás no eran judíos o israelitas, pero sí eran creyentes. Y conocían y estaban esperando al Mesías, al rey de los judíos. Y tanto estuvieron e indagaron que Dios les reveló. Y cuando yo leo cosas como esas, hermano, hay gente que probablemente no está en la iglesia. Hay gente que quizás no está con nosotros. Hay gente que está todavía en lugares lejanos, pero tienen un corazón que desean hacer la voluntad de Dios, que están buscando, y en su momento Dios se le va a revelar y los va a llevar al verdadero Mesías, a Jesús, y los va a traer como se le reveló a estos magos. Se le va a revelar a cualquier persona que decida buscar a Dios, que tenga un deseo genuino de buscar a Dios, aunque esté en el lugar equivocado. Pero si está buscando a Dios, tiene un sincero deseo de buscar a Dios, Dios lo va a guiar con su estrella al lugar correcto. Lo va a sacar de ese lugar y lo va a traer a la presencia de Dios. Y hermano, a veces nosotros no conocemos todas las cosas, a veces no entendemos todo, pero tenemos un deseo intenso y genuino de hacer la voluntad de Dios. Y si tú tienes ese deseo y tú buscas a Dios intensamente, como estos magos buscaban a Dios intensamente y chequeaban hasta que Dios se les reveló. Así Dios se va a revelar a tu vida si tú buscas hacer la voluntad de Dios. Dios te va a guiar en su perfecta voluntad. De eso no te quepa la menor duda. Gloria a Dios. Vamos a ir a los regalos. Los regalos, dice la palabra, que era oro, incienso y mirra. Eso fue lo que ellos le trajeron al niño. Cada uno de estos regalos tenía un simbolismo, y no solamente eran simbólicos, o sea, no es que eran simbólicos, eran reales, pero tenían un simbolismo, sino que también eran proféticos, eran regalos simbólicos y regalos proféticos, porque el oro, hermano, yo le pregunto, cuando un nene nace, una nena nace, y usted va al baby shower, ¿qué usted le lleva? Usted le lleva una prenda de oro, usted le lleva, tú sabes, una moneda de oro, ¿sabes? Un lingote de oro, aquí está para el nene. Usted le lleva una caja de Pampers, una botellita, le lleva, qué sé yo, algo así, ¿verdad? Normalmente la cosa no está muy buena, así que pero esta gente le llevaron oro a un niño acabado de nacer. Y este tipo de regalo se le daba a los reyes. Es un regalo que se le da a un rey. No es un regalo cualquiera. Se está reconociendo a este niño como el rey de los judíos. Porque cuando los magos llegaron a la ciudad de Jerusalén, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente. Y esa estrella nos guió hasta aquí. O sea, ellos entendían que quien había nacido era un rey. Era el niño rey. La Biblia le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. El otro regalo era incienso. Y yo no me imagino usted regalándole. Mira, ahí hay unas cositas que dan un olorcito bien bueno. Uno lo enchufa, calienta y tira un olorcito. Yo no me imagino a ninguno de nosotros yendo a visitar a alguien. Vienen unos inciensos que son unos palitos, ¿verdad? Tienen una peste, a mí no me gusta. Me ahogan. Los ponen al lado mío y yo me quedo
aficiado. Por mejor que huelan, a mí me ahogan porque es humo y a mí no me cuadra. Pero nada, llegaron allí donde un niño acabado de nacer y le llevaron incienso. En aquel tiempo, ¿para qué se usaba el incienso? El incienso se usaba en el templo. Era parte de la adoración a Dios. Con eso se ambientaba el lugar. ¿Ok? Usted ha visto, y ese incienso no solamente era un humito, tenía un buen olor. La Biblia menciona que en un momento dado unas personas decidieron hacer un incienso que no lo habían hecho con las indicaciones, con los ingredientes que Dios había indicado, y lo quisieron presentar en el templo, y Dios se molestó muy fuerte con este asunto. El incienso era específico como Dios lo había mandado hacer, el que se usaba en el templo. Y la Biblia dice que si el oro era costoso para aquel entonces, el incienso también era bien costoso. Era aromático. Y se usaba en el templo. ¿Para qué tú le regalas incienso a un niño recién nacido? ¿Por qué? Porque eso es para Dios. Si vamos a los templos paganos, el incienso era para los dioses. Es el niño Dios. Es un niño que es todo hombre y es un niño que es todo Dios. Y se le reconocía no solamente como el rey de los judíos y el rey de todo el mundo, sino también como Dios. Él es rey, Él es Dios. Y algo que se me quedó, y es que los primeros que vinieron a adorar y reconocer al niño como rey y como Señor, no fueron los judíos. Fueron gente de otros lugares. Eran gentiles, gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Y fueron los primeros que vinieron a reconocer al niño como rey y como Dios. Y eso es curioso, hermano, porque ahí estamos nosotros. No fue Israel quien el primero lo reconoce como rey y como Dios, sino que fueron gente que no son israelitas. Y es un detalle bien importante, hermano, porque más adelante la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose a los judíos, que vino a los judíos y los judíos no le recibieron. Y en un momento dado Dios se volca, se mueve hacia el resto del mundo, porque estaba desde el arranque destinado que Cristo iba a ser el rey, no tan solamente de Israel, sino el rey de todo el mundo, el rey de reyes y señor de señores. Y que Cristo no tan solamente iba a ser el Dios de los judíos, sino el Dios de todo aquel que lo reconozca en su vida como Señor, como Dios. Pero entonces ahí entra el otro regalo, y es mirra. La mirra también era aromática y era medicinal, y se utilizaba en gran manera para embalsamar a los muertos. Y se le regala a un niño acabado de nacer un producto que es para embalsamar muertos. Yo me imagino los padres, acabado de nacer y me lo están matando. Esto es una ofensa. Tú sabes, como si alguien llegara a tu casa al baby shower y le trajera la cajita de muerto al nene. Para cuando se muera, aquí está. Te traje la corona para cuando se muera. Desde ahora. Yo no sé cómo pondría la cara María y José, pero si hubiera sido hoy en día, yo lo boto de casa. Te me vas de aquí ahora mismo. ¿Cómo es eso? El nene acaba de nacer y tú me estás trayendo la caja de muerto, la corona. Por favor. O la velita que se pone en los a los lados que ahora no son velas, ahora son bombillitas que hacen así. La vela sale muy cara. ¿Qué simbolizaba esa mirra? Decía, este es el niño que es rey, que es Dios y que va a morir por todos nosotros. Desde el arranque se estaba estableciendo la vida del niño. Era un resumen de la vida de ese niño en 3 regalos. Nació rey, nació Dios y va a morir por toda la humanidad. Va a morir por todos nosotros. Y ese es el simbolismo
que tiene estos tres regalos, que es impresionante porque son simbólicos y son proféticos, porque se está profetizando que este niño va a morir en la cruz del Calvario. Cristo nació en Belén para morir en la cruz del Calvario. Cristo en el pesebre no salva, pero el Cristo crucificado sí salva. El niño del pesebre no salvaba a nadie hasta que muriera en la cruz. Ese era el propósito. Es una historia de Navidad, porque la Navidad, y me parece que Noemí había predicado sobre esto hace un tiempo. Yo no estuve en esa predicación, pero yo estaba en Aguadilla. Pero la Navidad es solamente una parte de la historia, que no tiene gran significado hasta que la última parte de la historia se cumple. Porque la Navidad es el niño, qué bueno, qué lindo, y todo el mundo se queda en la Navidad. Pero esa historia continúa. El otro extremo es que ese niño se hizo hombre y murió. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, la Navidad no tendría sentido. No tendría sentido. Porque ese niño, si no muere, no salva. Y él murió. Y por eso soy salvo. Y por eso todo aquel que le entrega su corazón al Señor es salvo. El otro extremo de esa historia es lo que le da sentido, le da validez, le da peso a la primera parte de la historia, que es la Navidad. La Navidad es Navidad porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no se hubiera probado que Él es Rey, que Él es Dios y que Él iba a morir por todos nosotros. Los regalos no tendrían sentido, el simbolismo no se hubiera cumplido, no sería simbolismo porque no se cumplió nada, no sería profético. Pero todo lo que ocurrió allí, en ese lugar, cobró sentido real y profético cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Y todo el mundo acepta al niño del pesebre. Todo el mundo lo acepta. Pero no todo el mundo acepta al que murió en la cruz. Ay, que el niño. Mira, el niño creció. El niño vino con un propósito. Vino a morir por nosotros. A dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Entonces, pregunto yo. En aquel tiempo, los magos, los astrónomos, como usted le quiera llamar, le trajeron unos regalos. Y esos regalos de los magos eran la representación del homenaje que a lo largo de los siglos, millones y millones de hombres y mujeres ofrecerían al Redentor del mundo. Era la representación de lo que el mundo entero luego le iba a entregar al niño. Me explico. Hablé de oro, hablé de incienso y hablé de mirra. Eso era lo que ellos trajeron, eso era lo que ellos tenían, que se lo ofrecieron al niño. Y eso que ellos le ofrecieron al niño es la representación de lo que tú y yo y todo el que le sirve al Señor debe traer al niño también. Nosotros tenemos que traer nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra. Ahora, ¿qué representa en este tiempo para mí? ¿Cuál es el oro que yo le tengo que dar al Señor? ¿Cuál es el incienso que yo tengo que le tengo que dar al Señor? ¿Y cuál es la mirra que yo tengo que le tengo que dar al Señor? Oro. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son tus regalos? ¿Cuáles son nuestros regalos? Hermano, el oro representa todo lo mejor que yo pueda tener. Lo más valioso que yo tengo. La Biblia dice, el que no dejare padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. La Biblia dice que el que ama a otra cosa más que a mí, hablando Cristo, no es digno de mí.
Que para nosotros lo más importante debe ser el Señor. Y en muchas ocasiones hay pueblo de Dios que tiene cosas que no se las ha entregado porque las considera más valiosas, de tanto valor, que no se las quiere entregar al Señor. ¿Cuál es tu oro? ¿Cuál es tu oro? ¿Qué es aquello valioso que tú no estás dispuesto a darle al Señor? Pero para el Señor es el mejor regalo. Porque, hermano, a un rey tú no puedes ir con cualquier cosa. Lo ofendes y le regalas cualquier cosa. A un rey tú le tienes que dar lo mejor. Y cuando nosotros reconocemos a Jesús como el rey, tú no puedes ir con cualquier cosa. Tú no le puedes dar cualquier cosa al Señor. Tú no le puedes servir al Señor simplemente. Tienes que dar algo que probablemente te duela, algo de ti que probablemente tú no se lo has dado a nadie, que tú no estás dispuesto a dar, que para ti es algo sumamente costoso o valioso, pero es lo que el rey, es el tipo de regalo que se le da al rey. Cada uno de nosotros tendrá sus tesoros, su oro. Puede ser tu dinero, puede ser tu tiempo, no sé. Pero todo aquello que compita con Dios se convierte en un Dios valioso. Y nosotros tenemos que analizarlo porque Dios está esperando mi regalo. Está esperando que yo le dé al Señor eso. Lo otro, el incienso. Él es Dios. No solo rey, Él es Dios. Y debemos entregarle nuestra vida. Tenemos que entregarle nuestra adoración, servirle con adoración, servirle con reverencia. Dios no es una religión. Él es Dios. Y nuestro regalo no puede ser tradición. Mi regalo no puede ser religión. No puede ser una costumbre. Yo debo regalarle a Dios mi adoración, mi servicio como Dios, mi entrega como Dios, mi oración, el buscarlo con intensidad como Dios, no buscarlo como que Él es una iglesia, porque Él no es la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Debemos buscarlo como lo que es. Él es el motivo de mi alabanza. A Él yo me rindo, a Él yo le sirvo. Como Él es Dios, yo lo voy a buscar. ¿Cómo lo busco? En oración, en ayuno, en búsqueda constante, de una manera espiritual. Y tengo que darle ese regalo. El Señor está esperando que yo le dé un regalo y que ese regalo, con ese regalo, yo estoy reconociendo su divinidad. Con ese regalo que yo le doy de parte mía, yo estoy reconociendo que Él es Dios. Y el Señor se agradó, porque ninguno de esos tres regalos fue rechazado. Se menciona en la Biblia como algo que Dios aceptó, como algo que Dios quiso, como algo que Dios apreció mucho. Pero está el otro, y el otro es la mirra. Y con esto voy cerrando. La mirra. Dijimos que con la mirra se embalsamaba, se le echaba por el cuerpo a los muertos. Era un perfume aromático y también era medicinal y demás, y muy costoso también. Se le echaba a los muertos, lo usaban para embalsamar y representaba la muerte. ¿Cuál es la mirra que yo le voy a dar al Señor? Dice la Biblia en Colosenses 3, del 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En este caso,
Ya Cristo murió y resucitó. Pero ¿qué muerte es la que yo le voy a regalar? Es mi muerte. Es mi muerte. Es mi muerte la que yo le tengo que dar. Es morir a mí mismo, es morir a mi carne, es morir a mis deseos. Hay cosas que Dios nos pide y nosotros no estamos dispuestos a dar. No estamos dispuestos a dejarnos torcer el brazo por Dios. Y para aceptar la voluntad de Dios, nosotros tenemos que morir. Y si tú no mueres en su presencia, no vas a renacer. Dios quiere, para servirle al Señor y para hacer su voluntad, hermano, nosotros tenemos que morir. Y tenemos que morir a todos nuestros deseos, a nuestra propia voluntad. Y eso va a llegar ante su presencia como olor grato. Y esos son los regalos que en un momento dado representaban a Cristo, pero que se los dieron ellos. Eso era lo que ellos tenían, que se lo dieron. Hoy en día Dios está esperando que nosotros le demos al Señor, que si eso, como dije ahorita, esos regalos son la representación, el homenaje era la representación de lo que el resto del mundo, por millones y millones de personas que nacen, que le aceptan al Señor, le iban a dar esos mismos regalos constantemente al Señor, constantemente entregándoselos al Señor, reconociéndolo como Rey, reconociéndolo como Dios. Y muriendo, ya no Él por mí, porque ya Él murió por mí. Ahora soy yo el que muero por Él. La Biblia dice en Salmo 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Salmo 116, 15. Para Dios, cuando nosotros morimos por Él y para Él, Dios lo estima. Para Dios es algo importante. Es un regalo. Hoy en día, nosotros estamos aquí hablando de una muerte de nuestra carne, de nuestros deseos. Pero hoy, ahora mismo, hay gente en otros países muriendo literalmente entregando sus vidas por amor a Dios. Dispuestos a morir por la causa de Cristo día tras día. Y la Biblia dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es un regalo que el ser humano que le sirve al Señor le da a Él. El Señor lo toma como un regalo. Moriste por mí. Mire, hermano, yo no sé cómo usted se siente cuando alguien hace un sacrificio para usted. En el sentido de que pasó una noche en el hospital por usted. Porque lo ama, porque lo aprecia. Y se quedó con usted allí toda la noche. Y a veces 2 o 3 noches. Yo no sé cómo usted se siente cuando su papá o su mamá dejan de comer para que usted pueda comer. Es un sacrificio. Uno se siente honrado, se siente importante, se siente amado. Tú sientes que tú eres importante para esa persona. Porque esa persona está sacrificando, está dando su vida por ti. Cuando alguien muere por Cristo, ¿usted se cree que Cristo llora? Es un regalo para Dios. Dios se siente muy amado porque Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario por amor. Y cuando nosotros estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo, le estamos diciendo, Jesús dijo en su palabra, hermano, amaos los unos a los otros como yo te amé. Y cuando nosotros estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo, le estamos diciendo, tú moriste por mí porque me amaba. Y yo te quiero decir que este es mi regalo. Si llega el momento en que tengo que dar mi vida por Cristo, amén. Dele gracias al Señor que usted vive en Puerto Rico. Y aquí lo más parecido a eso es que lo insultan por Facebook. Eso es lo más parecido. Lo insultaron porque usted puso algo hacia Dios y le cayeron encima 4 o 5 y no, y usted allá, ay, me insultaron por Facebook. Esa es la muerte
Lo más parecido a la muerte aquí es eso. Pero váyase al oriente y allí lo matan. Y probablemente lo maten con un cuchillo mohoso. Si no muere del tajo, muere de tétano después. Pero la realidad es que cuando nosotros morimos, cuando morimos por el Señor, le estamos diciendo: este es mi regalo. Este es mi regalo. No solamente te reconozco como rey, no solamente te reconozco como Dios, estoy dispuesto a morir por ti. Y aquí está mi vida. Esto es lo que yo te voy a dar, Señor. Y cuando yo muero a mí, cuando vengo a la iglesia, aunque me estoy muriendo, cuando le hago la voluntad del Señor, aunque para mí, mi carne, quiero hacer otra cosa, pero aún así yo me niego y hago la voluntad del Señor. Yo estoy muriendo a mí. Esa es mi mirra. Esta es la mirra que yo te estoy trayendo a ti, Señor. Este es el regalo que yo te estoy dando. ¿Cuántos magos hay aquí hoy? ¿Cuántos de nosotros vamos a emular, vamos a imitar lo que estos magos que vinieron de Oriente hicieron? Que le trajeron su oro, le trajeron su incienso y le trajeron su mirra y se la dieron a Dios. Hoy en día todavía el Señor se alegra cada vez que nosotros le entregamos a Él nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra. Dice la Biblia que ellos sacaron de sus tesoros, y se lo trajeron al Señor. Saquemos de nuestro tesoro, de lo que consideramos valioso, y vamos a dárselo al Señor. Eso es estimado para Dios. Es muy estimado para el Señor. Quiero cerrar con esto. Y es un buen momento para orar y estar en su presencia. Y si usted necesita en esta mañana orar, muchos de nosotros probablemente no le estamos dando al Señor el oro, el incienso y la mirra. Y el Señor lo está esperando. Está esperando nuestro oro, está esperando nuestro incienso y está esperando nuestra mirra. Él lo está esperando. Y cuando tú se lo des, el Señor se va a alegrar. Se va a alegrar. Porque se percata, en esos momentos le estamos demostrando al Señor que yo lo amo como rey, que yo lo amo como Dios. Y lo amo tanto que ahora soy yo el que doy mi vida por Él. Él dio su vida en la cruz del Calvario y yo voy a morir todos los días que sea necesario por amor a Él. Esa es mi mirra que le voy a entregar al Señor. Y te aseguro que el Señor se lo va a gozar. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mientras oramos, si alguien necesita oración, si alguien necesita reconciliarse con Dios, puede pasar al frente y lo que vamos a hacer es cubrirte en oración, bendecirte, bendecirte, bendecirte. Señor,